Bienvenidos a nuestro nuevo segmento, CarClick. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Ronald Chávez. Él es investigador paranormal y el día de hoy nos va a acompañar en la ruta del misterio. Cuéntanos, Ronald. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, vamos a recorrer algunos sitios emblemáticos de Guayaquil que tienen algún tipo de misterio, leyenda o hayan sucedido cosas paranormales dentro de ese sitio. Así que vamos a recorrer con la ayuda de este nuevo segmento llamado CarClick. Bueno, vamos a por ello. Cuéntame, Ronald, ¿cuál fue la experiencia que te llevó a cursar esta carrera y a dedicarte a esto? Bueno, yo siempre en mi juventud quise alejarme de esto, pero el destino siempre me volvía a poner en situaciones donde habían cosas paranormales. Mi primer episodio fue a los 4 años. Yo recuerdo, era muy pequeñito, que siempre yo veía una silueta luminosa en mi casa, en mi dormitorio. Pero como era muy pequeñito, yo gritaba, yo me asustaba. Yo pensaba que era el cuco. Entonces, desde ahí comencé ya las experiencias paranormales. Ya en mi época universitaria, decidí yo tomar una carrera, pero nada de lo que hacía me llenaba. Y las personas me seguían buscando para hablar de estos temas. Me di cuenta de los dones que tenía al sanar personas, al sanar espacios físicos. Yo dije, no puedo luchar contra él. Unas calles aquí en Guayaquil que generan como cierta tristeza, angustia, temor, y que es bien loco porque todas están juntas unas a otras, todos los espacios físicos que tienen que ver con la muerte, con el dolor, con la tristeza, con la angustia. ¿Cómo una calle puede generar un sentimiento? Claro, porque de hecho se la conoce como la calle del dolor, y es la calle Julián Coronel. Julián Coronel fue un doctor del Guayaquil antiguo que hizo mucho bien a esta ciudad y en honor a él se puso ese nombre. Pero la calle Julián Coronel comienza con una situación que hay como la pérdida de la libertad para un ser humano, porque ahí se encuentra la cárcel municipal, la primera cárcel de Guayaquil, que muy pocos la conocen y que está en el centro de la ciudad de Guayaquil. Y en ese lugar existió mucha tristeza y dolor, porque habían locales ahí o pabellones que se llamaban el Infiernillo, y este local pasaban 12, 13, 14 personas de pie, días, meses, y ahí tenían que alimentarse, hacer sus necesidades, no tenían espacio físico para acostarse a dormir. Imagínate el sufrimiento, el dolor. Entonces cuando tú entras a ese sitio, tú enseguida sientes esa energía negativa, ese bloqueo, que muchas personas lo han contado. Yo tuve la oportunidad de grabar 3 documentales ahí, e inclusive miembros de la Policía Nacional no soportaron estar dentro porque sentían mucha angustia. Unos lloraban y otros se desmayaron. Entonces eso está cerrado actualmente, pero ahí existía o existe un árbol donde inclusive se fusilaron y se ahorcaron personas. Entonces tú abrazas ese árbol, tú sientes una angustia terrible, o sea, te puede dañar, la energía de tu cuerpo te la puede bloquear. Pero a ver, el árbol sigue existiendo. Sí, lo que pasa es que no he podido entrar porque ahorita hay unos candados y está en proceso de... Pertenece a otra sociedad, por así decirlo, la cárcel municipal, porque estaba en reestructuración por parte de la Universidad Católica, pero ellos ya no tienen nada que ver, ahora está en otras manos, pero está abandonado, entonces no se puede entrar. Pero por fuera sí se puede ver y sentir más o menos situaciones. Pero en mi experiencia personal, cuando yo estuve ahí, nos tiraron piedras de la nada. Se escuchaban en el techo, era una cosa impresionante. Nosotros alumbramos con linternas todo y no había absolutamente nadie. E inclusive tomamos fotos en aquel momento y nos aparecieron entidades, espíritus. Hable serio. Sí, eso está registrado. Los documentales. Creo que vamos a acabar este carbón, muchachos. Bueno, ahí comienza la famosa calle de los lamentos. Entonces imagínate, comienza con la privacidad de la libertad. Y después, si tú avanzas unos pasos más, te vas a topar con que es el Hospital Luis Bernaza. De hecho, en el Luis Bernaza tuve la oportunidad de hacer salidas en vivo en la madrugada,
muy cerca de la morgue. Ahí se siente mucha pesadez, inclusive hay una iglesia dentro del hospital donde también hice una sesión de fotografías en la madrugada y aparecieron imágenes extrañas de siluetas que no debían estar en ese momento ahí. Y también recorrí, en ese en vivo que hice, recorrí las instalaciones y las personas me iban escribiendo en ese momento y me decían, hay como unas siluetas oscuras detrás de ti. Entonces no podía virar porque obviamente estaba haciendo la transmisión en vivo, pero lo que hice fue hacer captura de esos momentos, y cuando ya llegué a mi casa con más tranquilidad y revisé las capturas, nos dimos cuenta que habían dos siluetas atrás negras como encapuchadas. O sea, que era una locura en ese momento. Pero es comprensible, ¿por qué? Porque en ese lugar han muerto muchas personas. Pero si sigues avanzando en esa calle, pasas el actual paso de desnivel que está ahí, que conduce a un canal de televisión, pero ahí está el anfiteatro Julián Coronel. Claro. Que ya ahorita ya no funciona, pero que en su momento ese anfiteatro fue una locura porque ahí llegaban todos los cadáveres de Guayaquil. Y muchos no eran reclamados, muchos no eran reconocidos. Y obviamente pues ahí iban los estudiantes de medicina en la antigüedad, y como no había huesos de plástico o de acrílico, tenían que hacerse de huesos de verdad, osamentas de verdad para estudiar. Madres de familia de estos chicos en los años 80 me llamaban y me decían, Ronald, le están sucediendo cosas extrañas con mi hijo, no pueden dormir, todo. Cuando hice la investigación me di cuenta que tenían debajo de las camas estos estudiantes las cajas con todas las osamentas que habían sacado del anfiteatro Julián Coronel. Cabezas de una persona, fémur de otra. Entonces tú no sabes si ese hueso perteneció a una buena persona, a una mala persona. Imagínate si te llevas el cráneo de alguien que fue un violador o asesino a tu casa. Comienzan a suceder situaciones paranormales que en ese momento, la mayoría de estos chicos siempre amanecían con huellas de dedos en su cuello. Huellas Sí. de dedos en su cuello. Claro, sentían como que los ahorcaban, los apretaban, entonces queda marcado. Unos pasos más adelante, uno se encuentra con una escalera misteriosa que no conduce como a ningún sitio, porque subes y bajas la escalera, pero ahí hay una puerta muy antigua en esos terrenos, y ahí se encuentra el famoso cementerio de los migrantes, que no es otra cosa que un cementerio que fue privado en su momento para los protestantes que vivían en Guayaquil antiguo, porque el cementerio general solo era exclusivo para los católicos. Claro. Pero aquí vivían alemanes, holandeses, suizos, que eran personas que traían telas, eran comerciantes, y cuando morían ellos aquí no los dejaban entrar al cementerio a sepultarlos. Ellos inteligentemente compraron esos terrenos e hicieron su propio cementerio, que muy pocos conocen en Guayaquil. Yo nunca en la vida había escuchado sobre eso. Sí, y hay algo, y hay un dato muy curioso sobre el cementerio de los migrantes, y es que conocí yo a la persona que cuida eso y que vive en una cabañita en la parte de arriba del cerro, y conversando con él me dice que él es la cuarta generación de guardianes. O sea, 4 generaciones, su papá, su abuelo, su tatarabuelo, todos eran guardianes de ese lugar. O sea, como que heredaban, pero también era como una especie de maldición, porque no podían salir y encontrar otro tipo de trabajo. Dice que por más que ellos trataban de encontrar otro empleo, todo, nada, no podían, y tenían que seguir haciendo el mismo trabajo, limpiando las tumbas, arreglando y recibiendo dinero del exterior, que eran los familiares de las personas que estaban ahí, que eran generalmente alemanes o suizos. Y tú me cuentas y me hablas sobre energías bajas. ¿Cómo haces para medir la energía? ¿Cómo sé yo que tiene una energía alta y que tiene una energía baja? Como investigador de fenómenos paranormales también utilizamos equipo tecnológico. Usamos algo que, por lo menos en mi caso, se llama las varillas radiestésicas, que son 2 varillas de cobre que se mueven aleatoriamente y van detectando la energía y los campos magnéticos. Cuando yo vengo a hacer los estudios, entonces la varilla comienza y se pone en forma de cruz, que significa que es energía negativa. Si se abre es una energía positiva, y si da vuelta solita las varillas es indicio de que no estamos solos. Miedo.
Entonces siempre, generalmente, cuando voy a esos sitios, llevo ese tipo de artefacto, por así decirlo. Aquí estamos ya entrando a lo que es el edificio El Fórum, que este es un edificio emblemático de la ciudad de Guayaquil, pero por tristezas, por angustias, porque ahí sucedieron cosas sumamente extrañas. Y aparte voy a contar una anécdota. Una persona en un día X pasó, creo que era una señora, si no estoy mal, ¿Ya? y de la nada cayó un vidrio de la parte de arriba de un ventanal y la terminó matando a esa pobre señora. Háblese. Y fue aquí, justamente al pie del edificio del Fórum. Y si se dan cuenta ustedes, todo es tétrico, todo es como oscuro. Vendo en todos Exactamente, no hay negocio que perdure tanto aquí. Pero cuando tú subes al edificio, tú te das cuenta que hay una energía brutal de entidades, porque inclusive aquí personas en los años 80 también había una discoteca en la parte de arriba donde siempre terminaba en líos, problemas, y cuando bajaban siempre había heridos y mucha sangre corrió y sigue corriendo en este edificio. Así que este debe ser uno de los sitios de terror emblemáticos de la ciudad de Guayaquil. Bueno, ahora que ya visitamos el Fórum, cuéntame, ¿cuál es el siguiente punto? Pues mira, ¿has escuchado alguna vez esta leyenda de la Dama del Tamarindo? Nunca en la vida. Nunca. Es una leyenda guayaquileña muy famosa porque era de una mujer muy hermosa que salía y seguía a los borrachos de la época. Y se les aparecía siempre y las conducía al árbol de tamarindo, y ahí se emergía un ataúd. Ella se escondía y las personas salían corriendo despavoridos, se les quitaba la borrachera y terminaban medio locos esas personas. En algunos casos más fuertes morían de la impresión. En el antiguo Guayaquil siempre existía lo que eran bares, cantinas, prostíbulos, ¿ok? Que ahora se conoce como la zona rosa. Era muy abierto y todo el mundo salía ebrio de ese lugar. Y mirando al árbol de tamarindo siempre se aparecía el espectro de esta mujer hermosa, los llevaba, los hacía mirar, se abría el féretro, ella entraba, se acostaba en el féretro y el féretro desaparecía. Los tipos salían corriendo despavoridos y obviamente pues quedó como una de las leyendas más fuertes de la ciudad de Guayaquil. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Aquí estamos llegando al centro ecuatoriano norteamericano. Antes, en la antigüedad, todo esto era barrio de Tolerancia, y aquí en este edificio, justo aquí, es donde estaba sembrado el famoso árbol del tamarindo de la leyenda guayaquileña. Yo he conversado con muchos alumnos que estudiaban ahí en el centro ecuatoriano, y principalmente en la noche decían que siempre veían cosas extrañas, que sentían en los ascensores, e inclusive algunos amigos que se graduaron ahí me decían que pudieron localizar a esa famosa mujer guapísima, y ellos, hechos los galanes, los coquetos, querían cortejarla, y a lo que se daban la vuelta ya no estaba esa mujer. No puede ser. Sí. Es increíble. Ok, muchas gracias por la invitación. La verdad es que Guayaquil es una ciudad de muchas tradiciones, y más aún en los fenómenos paranormales, en los misterios. Y a todas las personas que, si tienen alguna situación misteriosa, paranormal que hayan vivido de pronto en los sitios que recorrimos el día de hoy, escríbanos en los comentarios y tal vez podamos hacer un video con ustedes. Así que muchas gracias, y gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos el día de Gracias. hoy. Y ustedes, no se vayan a perder nuestra próxima edición del Car Click.